Muchas gracias y he empezado a grabar la sesión también para que esté disponible para sus compañeros que no han podido, que no podrán unirse. Muchísimas gracias por la amable presentación. Un honor de nuevo unirme virtualmente al Perú para hablarles de otro de los temas que me apasiona y bueno, es un tema al que le he dedicado gran parte de los últimos años. Es la neuroimagen del TDAH. La doctora Fiorella Rusca pues, ha dado un resumen muy comprimido y ahora bueno, les voy a explicar un poquito más qué es lo que sabemos. Voy a empezar a compartir la pantalla. Vamos a ver. Bueno, ven bien la pantalla ahora, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, neuroimagen del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y he querido llamarlo así, avances y retos, porque en eso estamos siempre, bueno, toda investigación, y sabemos especialmente la investigación en psiquiatría, en salud mental, se caracteriza por eso, por avances y retos, y parece que cuanto más sabemos, cuanto más descubrimos, más necesitamos, más nos damos cuenta de que necesitamos saber más. Y que parece cada vez como que sabemos en realidad menos o que estamos cada vez más lejos. Yo aquí les voy a dar un resumen de, primero, hablando qué conocemos de la neuroimagen. Bueno, primero, ¿por qué estamos interesados en conocer la neuroimagen, los avances en la neuroimagen del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y otros trastornos mentales? Y en segundo lugar, ¿qué conocemos, qué avances tenemos en este área de investigación, en el TDAH y qué retos nos encontramos, por dónde tiene que ir la investigación para poder avanzar y para poder ser relevante en el ámbito clínico y para la vida de los pacientes con TDAH y sus familias. Bien, no tengo conflictos de interés. Y como les he dicho, primero vamos a introducir la neuroimagen en psiquiatría, en salud mental y en el desarrollo. ¿Qué tipo de técnicas hay? ¿Por qué se utilizan? Creo que será muy interesante que invertamos allí unos minutos, porque luego vamos a ver cómo la mayor parte de estas técnicas se han aplicado y se aplican en la investigación para el TDAH, también en otros trastornos mentales. Y terminaremos dando una conclusión de qué sabemos, qué nos falta por saber y por dónde tenemos que avanzar. Bien, con la primera parte, neuroimagen, psiquiatría en salud mental y el desarrollo. En psiquiatría estamos muy interesados en saber qué pasa en el cerebro, porque el órgano de los psiquiatras es el cerebro, ¿no? Así como el órgano de los cardiólogos es el corazón. Ahora bien, el cerebro lo compartimos con los neurólogos. Y bueno, y sabemos que neurología y psiquiatría eran especialidades, bueno, era la misma especialidad, neuropsiquiatría, también eran especialidades hermanas, incluso en algunos países neurólogos y psiquiatras tienen la misma formación, ¿no? Por ejemplo, en Japón es neuropsiquiatría. Bien, y el cerebro para nosotros es lo que queremos estudiar, porque sabemos que, bueno, que aunque la salud mental y la persona va mucho más allá de lo que pasa en su cerebro, pero sabemos que los trastornos mentales pasan por el cerebro o se originan en el cerebro, aunque sean biopsicosociales. Sabemos que hay un correlato, o estamos convencidos de que hay un correlato neuronal que explica y que por tanto los tratamientos, se pueden diseñar tratamientos biológicos que pueden ayudar. Incluso los tratamientos psicoterapéuticos pueden tener un efecto a través de su acción en el cerebro. Bien, y por tanto, pues siempre ha habido este interés en estudiar bien el cerebro y de verlo, ¿no? Esto no fue posible hasta la invención de la radiología. En concreto, en el siglo XIX, bueno, aquí pueden ver y muchos ejemplos, pues sabemos por el área de Broca, por el área de Wernicke, sabemos que los neurólogos, los neuropsiquiatras se dedicaban a estudiar cerebros de cadáveres, porque no podían abrir o no podían ver el cerebro de personas vivas.
Y, por ejemplo, un caso interesante es este hombre, Phineas Cage. Bueno, este es su cráneo. Phineas Cage era un trabajador del ferrocarril aquí en Estados Unidos que tuvo un accidente cuando estaba trabajando en unas vías de tren y una barra de metal pues, se disparó y le atravesó la cabeza de abajo arriba y le destrozó el cráneo y le destrozó el lóbulo frontal. Bueno, en ese momento, bueno, llegó pues, al médico con la barra, le quitaron la barra, sobrevivió y vivió unos cuantos años más. Pero se dio cuenta que después de ese accidente, Phineas Cage ya no era el mismo. Su personalidad había cambiado dramáticamente, había perdido el control de los impulsos, estaba más irascible. Y bueno, y cuando murió, pues le estudiaron su cráneo y le estudiaron su cerebro y vieron como su lóbulo frontal pues había sido dañado, ¿no? Y entonces eso daba una pista para pensar que el lóbulo frontal está relacionado con las funciones ejecutivas y con el control de impulsos, con la personalidad. Bien, a principios del siglo XX se inventa la radiología y la radiología pues también ha ido avanzando. Primero pues con rayos X normales, como ven aquí, no podemos ver el cerebro, porque con los rayos X lo único que vemos son estructuras sólidas, los huesos, aunque bueno, al principio cuando no tenían otras técnicas, pues utilizaban pues algunos trucos, ¿no? Pues para por lo menos distinguir el aire, el agua de los ventrículos del resto del cerebro. Pero la neuroimagen pues, ha avanzado mucho, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en tecnología. Cuando hablamos de neuroimagen, hablamos de todas aquellas técnicas que pretenden ver el cerebro en vivo, o sea, sin tener que abrirlo, sin tener que estudiar el cadáver. Y existen diversas técnicas y cada técnica, porque ninguna es perfecta, cada técnica nos va a dar una perspectiva distinta del cerebro. Va a haber unas técnicas que se llaman estructurales y nos van a enseñar la anatomía del cerebro, y luego hay unas técnicas que se llaman funcionales, que ahí lo que vamos a ver es el cerebro en acción, qué áreas del cerebro se están activando, desactivando, cómo las redes cerebrales se comunican entre sí. Y bueno, aquí le representa, ¿no? Primero nosotros queremos conocer qué pasa en el cerebro para correlacionarlo con los síntomas que vemos y con el comportamiento. Y por tanto, bueno, tenemos este tipo de técnicas que ahora explicaré más, técnicas de neuroimagen estructural. La neuroimagen estructural podemos ver, por ejemplo, el tamaño de la sustancia gris, el grosor de la corteza cerebral, podemos ver el área de la superficie cerebral, podemos ver lo que se llama la girificación, es cómo los surcos del cerebro pues, están configurados. Podemos ver también la sustancia blanca, lo que se llama la conectividad estructural. Podemos ver los axones, cómo distintas áreas del cerebro a través de los axones se comunican. Luego podemos ver con neuroimagen funcional, lo que, como digo, podemos ver, por una parte podemos ver el flujo de oxígeno, podemos ver el flujo de sangre y asumimos que las distintas áreas del cerebro, a medida que se activan para ejercer una función, pues van a necesitar más flujo de sangre y de oxígeno y por tanto, si vemos un incremento del flujo de sangre y oxígeno en un área del cerebro cuando la persona está realizando una tarea determinada, vamos a asumir que esa área del cerebro que tiene ese aumento de flujo de oxígeno está implicada en esa función. Bien, y luego tenemos otro tipo de técnicas que se llaman, en realidad se suelen clasificar también como funcionales, pero bueno, son técnicas de imagen molecular o imagen nuclear. Y estas se utilizan a través de PET, de SPECT. Esto lo que utilizan son radiotrazadores, ¿no? Se inyectan a la persona moléculas radiactivas y esas moléculas pues, viajan al cerebro y van a ver, dependiendo
las moléculas que inyectemos vamos a ver distintas cosas. Podemos ver la perfusión, ¿no? Que es hacia dónde va el oxígeno, porque podemos marcar radiactivamente el oxígeno, o podemos marcar la dopamina y ver cómo es la actividad de la dopamina en el cerebro, o podemos marcar otros neurotransmisores. Y todas estas herramientas de imagen cerebral lo que nos van a dar es distintas piezas de información acerca de la función y estructura del cerebro y de qué es lo que pasa, porque todavía no podemos ver, ¿no? Nos gustaría ver qué es lo que pasa a nivel de neurona individual, pero todavía no tenemos resolución suficiente. Bien, y por otra parte, seguir avanzando, por tanto, cuando hablemos de neuroimagen, como digo, pues podemos clasificar la neuroimagen en distintos dominios, ¿no? Pues según en lo que se centra, ¿no? Como he dicho, neuroimagen estructural se centra en anatomía, neuroimagen funcional se centra en la función del cerebro y puede ser viendo el cerebro qué áreas se activan ante tareas determinadas, o podemos ver en el estado de reposo, el estado de descanso que decía la doctora Ruska, que es bueno, un momento en el que la persona no está involucrada en ninguna tarea específica, podemos ver cómo las distintas áreas del cerebro se están comunicando entre sí. Y bien, también podemos clasificar según los fundamentos físicos, ¿no? Por tanto, tenemos unas técnicas de imagen basadas en radiación, que puede ser tanto radiación X, como es los rayos X convencionales o la tomografía computarizada, o puede ser radiación nuclear, ¿no? Que ahí tenemos la medicina nuclear, el PET, el SPECT, o hay técnicas basadas en el electromagnetismo, ¿no? Y esas son la resonancia magnética nuclear, está basada en el electromagnetismo, y esto es importante porque cuando investigamos en niños y adolescentes, pues tendemos a usar resonancia magnética nuclear para evitar el riesgo de radiación. Y luego, por último, cuando hacemos investigación y queremos ver el cerebro cómo está funcionando, podemos tener dos aproximaciones, una que se llama, como en todo estudio, transversal o cross-sectional, y otra que se llama longitudinal, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver distintos tipos de estudios, hay, por ejemplo, algunos tipos de estudios de investigación en TDAH y en otros trastornos psiquiátricos que lo que hacen es comparar, pues, a lo mejor pacientes con controles, ¿no? De una manera transversal. Y eso es interesante, pero también es más interesante, sobre todo cuando estamos hablando de trastornos del desarrollo, como el TDAH, y cuando estamos estudiando poblaciones como niños, ¿no? En los que el cerebro se experimenta cambios muy rápidos a lo largo del tiempo. Nos interesaría también estudiar el cerebro de forma longitudinal, es decir, ir viendo cómo cambia, cómo se va desarrollando el cerebro, pues en niños con el trastorno y en niños sin el trastorno. Bien, estos son ejemplos, ¿no? de distintas formas de ver el cerebro, ¿no? Pues, en la imagen más izquierda tenemos tomografía computarizada, ¿no? Que como se basa en rayos X, lo que vamos a ver sobre todo va a brillar el hueso, ¿no? El cráneo, y el cerebro pues no va a tener demasiada resolución, y la tomografía computarizada, bueno, se usa en el ámbito clínico más para descartar ictus cerebral, porque ahí sí que podemos ver el sangrado. Pero cuando queremos estudiar más la anatomía o función del cerebro, nos vamos a ir más a técnicas de resonancia magnética, porque en la resonancia magnética, como ven, la resolución de las partes blandas, incluyendo el cerebro, es mucho mejor. Y luego, a la derecha tienen varios ejemplos de medicina nuclear, ¿no? En el primer caso es un PET, que es tomografía por emisión de protones, y aquí lo que estamos marcando radiactivamente es el azúcar, y por tanto vamos a ver las áreas del cerebro que están consumiendo azúcar y por tanto están activas. Y a la derecha es un PET también, pero con amiloide. Entonces estamos mirando dónde se deposita el amiloide, y en este caso pues tenemos a una paciente con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y el PET de amiloide está siendo muy útil para el diagnóstico diferencial del trastorno por Alzheimer. Y
Como he dicho, resonancia magnética es lo que más se utiliza en investigación en neuroimagen, sobre todo en niños, por no ser radioactiva. Y dentro de la resonancia magnética tenemos varias modalidades, ¿no? Tenemos la modalidad estructural, que aquí lo que vamos a ver es la anatomía. En este caso, bueno, esto es un paciente, no tiene TDAH, este era un paciente que vimos en Pamplona, en España, que tenía síntomas psicóticos y le hicimos la resonancia y tenía pues, aquí una gran hidrocefalia, ¿no? Y se le drenó la hidrocefalia y la psicosis mejoró notablemente. Por tanto, resonancia estructural, si lo que queremos es medir distintas partes del cerebro o queremos ver si hay algún cambio, alguna alteración que sea muy, muy evidente. Tenemos DTI, que es imagen por difusión de tensor. Esta es otra forma de resonancia estructural, pero aquí lo que vamos a hacer es marcar, bueno, vamos a ver los axones. No queremos ver la sustancia gris, queremos ver la sustancia blanca. Y esta técnica de imagen mide la dirección de la que fluye el agua dentro de los axones y por tanto mide hacia dónde van las conexiones, cómo están conectadas distintas áreas del cerebro, ¿no? Lo que se llama la conectividad estructural. Hay otra modalidad aquí que no se usa tanto en TDAH, pero bueno, se ha usado, que es la espectroscopia. En la espectroscopia, bueno, aquí tenemos una resonancia estructural, pero en la espectroscopia lo que hacemos es fijarnos en una parte específica del cerebro y por espectroscopia podemos medir la concentración de determinadas proteínas. Esto, como digo, en TDAH pues no es muy usado, pero por ejemplo en este paciente que tiene un tumor cerebral es interesante porque según las proteínas que estén concentradas aquí se puede determinar, ¿no?, la malignidad del tumor, ¿no?, la agresividad. Y por último, esta modalidad sí que es muy, muy importante en la investigación en TDAH, que es la resonancia magnética funcional. Y la resonancia magnética funcional en estado de reposo, con la R por delante. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, superponiéndose a una resonancia magnética estructural, lo que vamos a hacer es iluminar, se van a iluminar las áreas del cerebro que están activas, o sea, por las que fluye oxígeno, cuando a la persona le pedimos que haga una actividad en concreto. Eso se llama la resonancia magnética funcional convencional o con tareas, pero también hay una resonancia magnética funcional en estado de reposo, que ahora explicaré. Porque es muy importante para el TDAH. Esto es la resonancia magnética funcional en estado de reposo. Lo que hacemos aquí es le pedimos a la persona que durante la resonancia que no haga nada, que esté tumbada, con los ojos abiertos, o pueden estar cerrados, pero lo importante es que no se duerma y que no piense en nada en concreto y que no esté haciendo nada en concreto. Es lo que se llama el estado de reposo. Y en el estado de reposo, pues las personas, pues bueno, nosotros cada día estamos, muchas veces quizá por segundos, pero durante muchas veces al día estamos en este estado de reposo, ¿no? Estamos en un momento en el que no estamos activamente centrados en ninguna tarea, ¿no? Y es parte de la función normal del cerebro, ¿no? Que cuando no está haciendo algo, pues que esté en reposo, aunque en realidad no es un reposo, porque en realidad como está el cerebro está muy activo. Sobre todo hay una red neuronal que se llama la red de activación por defecto, en el Default Mode Network, que se descubrió a finales de los años 90. Se descubrió que esta red es la principal red que está activa en el estado de reposo, cuando las personas no están haciendo una tarea concreta, y esta red es muy importante porque tiene un papel en la introspección, tiene un papel en la memoria autobiográfica, también en la fantasía. Bien, entonces bueno, para la resonancia magnética en estado de reposo, como he dicho, tenemos a la persona tumbada, despierta, sin hacer nada en concreto, durante un tiempo en la máquina, y lo que vamos a ver es, para cada parte del cerebro, vamos a ver cómo fluye, cómo oscila el oxígeno, ¿no? Vamos a ver estas oscilaciones de oxígeno durante el tiempo de la resonancia. Entonces, estas oscilaciones por sí mismas para cada sitio no nos dicen nada,
pero lo que hacemos es, vamos a correlacionar, vamos a fijarnos en cualquier parte del cerebro y vamos a correlacionar cómo son las oscilaciones de esta parte del cerebro con las oscilaciones de otras partes del cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decir, este área de aquí, que parece auditiva, vamos a ver en reposo sus oscilaciones a qué otras áreas del cerebro se parecen, ¿no? O con qué otras áreas del cerebro están correlacionadas. Entonces, cuando buscamos eso, vemos esto, ¿no? Vemos que este área en reposo está conectada, bueno, decimos que está oscilando de una forma muy parecida a otras áreas del cerebro que están distantes y por tanto podemos decir que aquí lo que existe es una conectividad funcional. O sea, decimos, estas áreas del cerebro están conectadas, aunque no vemos la conexión físicamente, porque no vemos los axones, pero creemos que están conectadas porque están oscilando a la par, ¿no? Están correlacionadas. Podría ser también que en vez de estar altamente correlacionadas es que estén negativamente correlacionadas, si veremos algún ejemplo, que estén como en un espejo, en el sentido de que cuando, por ejemplo, cuando en este área del cerebro las oscilaciones van hacia arriba, en el otro área van justo hacia abajo, ¿no? Y se forma una imagen en espejo de esas dos oscilaciones. Y en ese caso también decimos que esas dos áreas están conectadas también, pero están conectadas de una forma negativa, de forma que cuando uno está activa, la otra está inactiva, pero se están comunicando, ¿no? para inhibirse de una a la otra, ¿no? Entonces, por eso hablamos de conectividad funcional positiva y conectividad funcional negativa, o también llamamos correlación y anticorrelación. Bien. Dicho esto, esto es lo que les enseñaba, ¿no? O sea, lo que les hablaba, ¿no? En este caso vemos dos redes aquí de las que hablaremos luego, dos redes cerebrales que están aquí, que están una está con líneas punteadas y otras con una línea continua y ven que funciona en el espejo, ¿no? Una es la red de activación por defecto, Default Mode Network, y la otra es la red atencional, ¿no? Y vemos que cuando una persona cuando está utilizando la red atencional, está prestando atención a una tarea, la red por defecto está desactivada. Pero, y a la vez, ¿no? Cuando la red por defecto se activa, pues la red atencional se desactiva. Bueno, la resonancia magnética funcional en estado de reposo es probablemente una de las técnicas que más se usa ahora, no solo en TDAH, sino en general en neurociencia y en neuropsiquiatría, porque es una técnica que nos permite mapear las redes cerebrales. Y se conocen muchas redes cerebrales, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? De distintas redes cerebrales, ¿no? Frontocerebral, red de refuerzo, ¿no? Que es muy conocida para los trastornos adictivos, redes atencionales, redes ejecutivas. Y esto es otra forma de verlo, ¿no? Pues se pueden localizar en estado de reposo distintas redes, ¿no? Por ejemplo, aquí de la 1 a la 3 son redes visuales, luego tenemos redes auditivas, cerebelosas, redes y las redes frontoparietales. Bien, y por acabar con esta introducción general a la neuroimagen, ¿por qué es interesante esto? ¿Por qué queremos conocer la neuroimagen? Bueno, por una parte hemos dicho porque los trastornos psiquiátricos tienen un correlato en el cerebro, o creemos que tienen un correlato en el cerebro, y por otra parte porque creemos que la neuroimagen nos podría ayudar en la clínica a tener pruebas, tener evidencias, ¿no? Más allá de la entrevista clínica, ¿no? Que la entrevista clínica, bueno, los psiquiatras y los clínicos pues podemos estar bien formados, pero siempre hay un punto de subjetividad, ¿no? Y siempre hay casos que no tienes claro, ¿no? Entonces, si existiera algún método, por ejemplo la neuroimagen, que nos ayudara a distinguir de forma objetiva, ¿no? quién tiene trastorno, quién no tiene trastorno, pues eso podría ayudar, ¿no? A hacer el diagnóstico más eficiente, más efectivo. Y por tanto la investigación en neuroimagen, en TDAH y otros trastornos
De lo que se trata es de utilizar distintas modalidades de imagen cerebral para ver si la imagen cerebral es capaz de distinguir a las personas sanas o a las personas con el trastorno. También se puede hacer, incluso por ejemplo, podemos hacerlo con todas las personas que sean personas con TDAH, pero podemos intentar distinguir si en el cerebro hay diferencias entre los que van a responder a la medicación y no van a responder a la medicación. Bien, dediquémosle ahora el resto del tiempo al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Creo que ha valido la pena que repasáramos los tipos de imagen cerebral que tenemos, porque para el TDAH hasta donde yo sé, se ha investigado todo tipo de técnicas de neuroimagen, se han investigado en el TDAH con distinta suerte. Aquí me centraré en distintas modalidades de resonancia magnética, porque es lo más utilizado, como he dicho, pues porque tiene muy buena resolución temporal, muy buena resolución espacial y porque es segura y no emite radiación. Bien, creo que como introducción, bueno, les pueden consultar este artículo de revisión que publiqué con mi mentor, el doctor Castellanos, aquí en Nueva York, y fue en febrero o en marzo. Y aquí hicimos una revisión, un resumen de la literatura de que se conoce en neuroimagen cerebral que se ha estudiado desde 2019. Y bueno, aquí digamos, como resumen, lo que vemos es que, bueno, que ha habido muchos avances, que la investigación es muy sofisticada, pero que a día de hoy quedan muchos retos. Ahora iré con más detalle, pero bueno, el resumen como de este artículo y el resumen de esta sesión es que la neuroimagen en trastorno por déficit de atención e hiperactividad, al igual que en otros trastornos mentales, está de momento solo en el ámbito de la investigación. Todavía no hemos sido capaces de trasladarlo para el beneficio clínico. Bien, pero dentro de lo que cabe, ¿qué sabemos, ¿no?, en cuanto al trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Pues empezando con neuroimagen estructural, ¿no? Se ha estudiado la corteza cerebral, ¿no?, de la sustancia gris de niños y adolescentes con TDAH y en adultos. Y un estudio, bueno, un grupo de estudios muy importante fueron los estudios que realizaron, bueno, que fueron dirigidos por el doctor Philip Shaw en el Instituto Nacional de Salud Mental en Maryland, en los Estados Unidos. Realizaron un estudio con cientos de pacientes y niños controles sanos y realizaron un estudio longitudinal, es decir, fueron tomando imágenes del cerebro de los niños a medida que crecían, ¿no?, desde que eran pequeños hasta bueno, que llegaban a la edad adulta. ¿Qué encontraron aquí? El principal hallazgo fue, encontraron que la corteza cerebral de niños y adolescentes con TDAH sufre un retraso en su desarrollo, un retraso en la neuromaduración, y que ese retraso es sobre todo más pronunciado en la corteza prefrontal. Y, por ejemplo, aquí podemos ver un vídeo, el que van a ver aquí a la izquierda, estos son promedio, no son pacientes o individuos concretos, son promedio, ¿no? Entonces aquí a la izquierda vamos a ver el promedio de cómo se desarrolla, con qué velocidad se desarrolla el cerebro de los niños con TDAH, y a la derecha cómo se desarrolla en promedio los niños sin TDAH, ¿no? Y van a ver que hay una diferencia muy importante, ¿no? Van a ver cómo el desarrollo, ¿no?, cuanto más azul y cuanto más oscuro es más desarrollo de la corteza cerebral. Y aquí lo que ven es que a medida que avanza la edad, el cerebro de los niños sanos, ¿no?, a repetirlo, sobre todo en la corteza prefrontal, es mucho más desarrollado. Y vamos a ver cómo, y se ve, ¿no?, como en niños con TDAH la maduración es mucho más lenta y algunas áreas pues no llegan como a madurar del todo, ¿no? Y estos estudios fueron muy importantes, ¿no?, pues porque confirman cómo el TDAH pues es un trastorno del neurodesarrollo.
en el que hay un retraso en la maduración, incluso no solo retraso, sino que hay algunas áreas del cerebro que en algunos pacientes probablemente no llegan a madurar completamente, ¿no? Y esto pues, puede ser la razón por la que algunos pacientes con TDAH, cuando llegan a ser mayores de edad o hacia los 20 años, ya sus síntomas remiten y son capaces de llevar una vida normal sin medicación en la mitad de los casos, pero en la otra mitad de los casos estos que fueron niños, adolescentes con TDAH van a seguir teniendo síntomas significativos en la edad adulta y van a seguir necesitando medicación. Bien. Y otro grupo de estudios estructurales con resonancia estructural muy importantes fueron los estudios son los estudios del grupo ENIGMA. ENIGMA es un grupo internacional que recoge imágenes de pacientes y controles con TDAH y también con otros trastornos mentales en todo el mundo. Y bueno, por ejemplo, en los estudios ENIGMA del TDAH pues, se basan en estudios de miles de pacientes y miles de controles. Ha habido dos grandes publicaciones del grupo ENIGMA. La primera fue en 2017 y aquí estudiaron los tamaños de sustancia gris subcortical, ¿no? Pues en núcleo accumbens, amígdala, caudado, hipocampo, putamen. Y aquí lo que vieron es que en niños, en los niños con TDAH, como de media, tienen menos tamaño en estos núcleos subcorticales del cerebro, o sea, menor volumen. Aunque no lo vieron en adultos versus adultos controles. Y vieron algo muy parecido cuando estudiaron la corteza también. Estudiaron la corteza con el grosor de la corteza, ¿no? Que es el cortical thickness, el área de superficie de la corteza, y vieron también que los niños con TDAH, en comparación con los niños sin TDAH, tenían menos corteza cerebral, menos grosor de corteza cerebral y menos área de superficie. Y los estudios ENIGMA sí que hay que decir que, bueno, aunque son con muchos más pacientes que los estudios longitudinales que hicieron en Maryland, son transversales, o sea, no han estudiado el cerebro cómo cambia en el tiempo, solo en un momento concreto, ¿no? Pero entre estos dos grupos de estudios lo que nos vienen a confirmar es que de media, ¿no? Los niños con TDAH tienen un retraso en la maduración del cerebro y que les hace que su sustancia gris y sobre todo en determinadas áreas como la corteza prefrontal, núcleos subcorticales, se desarrolle de forma más madura y sea más pequeña, ¿no? Bueno, y están en el grupo ENIGMA, pues sigue investigando y utilizando lo que hablaremos de machine learning, ¿no? De cómo utilizar pues, grandes volúmenes de datos para intentar encontrar más diferencias. Y bueno, también con imagen estructural, pero con difusión de tensor, como les dije antes, la DTI, la imagen de difusión de tensor, pues se centra en los axones, ¿no? en la estructura de los axones. Entonces, bueno, sí que también se ha visto, ¿no? Se han visto que parece que hay alteraciones en la maduración de la sustancia blanca de los axones en niños con TDAH. Bien, y aquí como resumen, ¿no? Pues sabemos que en cuanto a estudios con sustancia blanca, pues muchos de los estudios antiguos pues, probablemente estaban muy contaminados por movimiento en la cabeza, ¿no? Y esto vamos a hablar que es muy importante, ¿no? Porque estar en una resonancia magnética, los que de ustedes hayan estado, pues saben que es aburrido, ¿no? Y que se puede hacer largo y aunque pues, nos movilizan un poco la cabeza, pues siempre hay un grado de movimiento, pues porque estamos incómodos o a lo mejor no estornudamos o lo que sea, y esto pues es más grande en niños, ¿no? Pues porque los niños se pueden agobiar un poco, pueden estar un poco inquietos. Imaginen un niño con
con hiperactividad pues, en la máquina, ¿no? Pues, de un momento que a lo mejor pues, empieza a moverse demasiado. Y esto, la resonancia magnética le pasa como en las fotos, ¿no? Si uno trata de tomar una foto a una persona que se está moviendo, pues la foto va a ser de borrosa, y lo mismo con la resonancia magnética, ¿no? Cuanto más movimiento, pues es posible que ese movimiento produzca artefacto. Bien. Bien, luego, resonancia funcional en el TDAH. Pues se han realizado un montón de estudios con diversas tareas para ver qué áreas del cerebro están más hiperactivas o más hipoactivas. Lo que se ve, esto es curioso porque hay muchos estudios individuales, muchos estudios pequeños, y todos los estudios pequeños pues siempre encuentran resultados positivos, ¿no? Siempre encuentran algo significativo. Pero cuando se hace un metaanálisis de estudios de neuroimagen y se ponen todos los estudios juntos a la vez, se ve que el resultado conjunto del metaanálisis no es significativo. Parece que los estudios encuentran hallazgos acá y allá, pero cuando se ponen todos juntos no son consistentes, no apuntan en la misma dirección. Por tanto, hay mucho que hacer. Y parte del problema es que los estudios individuales en muchos casos son estudios muy pequeñitos, ¿no? Con un número muy reducido de pacientes, y entonces es posible que ahí haya muchas limitaciones o falsos positivos. Bien. Y también con resonancia magnética funcional se ha intentado ver qué áreas, qué funciones del cerebro se alteran o son afectadas por la medicación. Bien, y entonces, bueno, aquí hay un grupo grande basado en Londres con una compañera, la doctora Ana Cubillo, también española, que realizaron también, bueno, su propia investigación original y metaanálisis, y parecen apuntar a que los estimulantes, especialmente el metilfenidato, es posible que esté modulando la actividad sobre todo del giro frontal izquierdo derecho, ¿no? Es posible que en niños con TDAH este área esté hipoactiva en tareas positivas, pues de atención o ejecutivas, y que la medicación puede estar mejorando, ¿no? Esa hipoactividad. Bien, y ya por el último bloque que me gustaría presentar de neuroimagen en el TDAH, que es el bloque al que yo me he dedicado más especialmente y directamente, es en la resonancia magnética funcional en estado de reposo, ¿no? En resting state. Entonces, como les explicaba, en resting state lo que queremos ver es las oscilaciones de actividad en distintas áreas del cerebro y correlacionar esas oscilaciones con el resto del cerebro para mapear las redes cerebrales. Entonces, y queremos ver cómo las redes cerebrales están funcionando en niños con TDAH y adultos con TDAH, y en qué se diferencia ese funcionamiento de controles sanos, y también eventualmente qué hacen las medicaciones, ¿no? En esto. Entonces, bueno, hace ya unos cuantos años, mi mentor, el doctor Castellanos, con un colega en Reino Unido, Edmund Sonuka-Barke, ellos postularon la hipótesis de la interferencia de la red de activación por defecto, ¿no? La Default Mode Network. Entonces, según esta hipótesis, ellos dicen, bueno, pues que nosotros, bueno, las personas sanas tenemos la red de activación por defecto, como he dicho, es muy importante, sobre todo cuando no estamos enfocados en ninguna tarea en concreto, pero somos capaces no conscientemente, pero somos capaces de desactivar esa red cuando tenemos que prestar atención, ¿no? Por ejemplo, diríamos el niño sano, pues cuando está en el aula y está atendiendo a la maestra, pues en ese momento está utilizando sus redes neuronales de atención, ¿no? Y de tareas ejecutivas, ¿no? Y en cambio está desactivando la red de activación por defecto. Y bueno, si en algún momento la maestra deja de hablar o hay hora de patio o lo que sea, o hay un momento pues, que no tiene que prestar atención, pues activará su red de activación por defecto. Pero luego cuando vuelva
a necesitar prestar atención, lo volverá a hacer. En cambio, lo que se plantea es que los niños con TDAH tienen un problema para bloquear la red de activación por defecto, ¿no? Entonces, por tanto, esa red de activación por defecto irá interfiriendo con frecuencia y sin filtro, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor el niño pues, está prestando atención a la maestra, pero pasa un pájaro y entonces se distrae. O sin necesidad de que pase ningún pájaro, se distrae él solo, ¿no? Y es lo que se dice, ¿no? Pues este niño está en las nubes, ¿no? Parece que está como absorto, está ausente. Y eso es porque en ese momento están en la red de activación por defecto, están abstractos, abstraídos, y cuando quieren prestar atención, pues les cuesta, porque les cuesta desactivar esa red. Incluso cuando la desactivan y empiezan a prestar atención a la maestra, luego seguida esa red vuelve, ¿no? y vuelven a perder la atención. Entonces esta es como una de las hipótesis más importantes, ¿no? en el TDAH, y se ha estudiado en muchos estudios individuales, también pues, han encontrado hallazgos que parecen apoyar esta hipótesis. Sin embargo, pasa lo mismo que con los otros estudios que decíamos con resonancia funcional con tareas, y es que cuando se ponen todos los estudios juntos en metaanálisis, pues incluso pues un equipo con el doctor Castellanos pues ven que no encuentran convergencia en los resultados, ¿no? Parece como que algo falla, o sea, que algo falla, que probablemente pues, los estudios individuales que hay pues, son muy heterogéneos o muy pequeñitos. Y bueno, en mi caso lo que yo quise estudiar es, con resonancia magnética funcional en estado de reposo, es el ver cómo las medicaciones alteran o ver si las medicaciones alteran el funcionamiento de las redes cerebrales. Y entonces, por tanto, diseñamos un estudio que lo basamos en la Universidad de Navarra, cuando yo estaba allá, y con 70 niños y niñas con TDAH, y entonces comparamos a los que estaban en tratamiento, los que habían respondido clínicamente a estimulantes, a metilfenidato, a lisdexanfetamina, y los que no tenían tratamiento, ¿no? Que eran niños diagnosticados pero sin tratamiento. Y bueno, en nuestro caso fue un estudio muy, muy pequeño, piloto, pero sí que vimos, ¿no? Pues un buen número de interacciones entre distintas áreas del cerebro que parece que estaban moduladas por la medicación. Entonces parece que sobre todo la lisdexanfetamina lo que parece que podía estar haciendo es disminuir las interacciones, disminuir la interferencia entre distintas redes cerebrales, haciendo que las redes cerebrales sean más independientes entre sí, y por tanto no se estén interfiriendo unas con otras, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso ha sido un estudio pequeñito, pero que parece apoyar esta idea, ¿no? de que parece ser que en los cerebros de personas sanas, ¿no? Lo que queremos es que las redes cerebrales estén medianamente segregadas en el sentido de que cada red funcione de manera más o menos independiente, no totalmente independiente, pero sí que no esté todo el rato siendo interferida por otras redes. Y en cambio, según esta hipótesis, el cerebro de personas con trastornos mentales y en concreto con el TDAH, lo que puede ser que esté yendo mal es que las redes cerebrales, distintas redes cerebrales se están interfiriendo unas con otras, no hay demasiada integración. Pero bueno, nosotros también con el doctor Castellanos, aquí en Nueva York, hicimos una revisión sistemática de estudios parecidos al mi estudio original para ver qué se veía de los efectos de la medicación, y bueno, también vimos que de momento hay poquita evidencia, que hacen falta más estudios más grandes y más homogéneos. Bueno, y por tanto, conclusión, perspectivas futuras. Bueno, la conclusión no es tan
como bonita, como me gustaría dar, pero es bueno que seamos honestos, ¿no? Que es que en la neuroimagen de los trastornos mentales, en especial en TDAH, es puntera, es muy prometedora, se utilizan cada vez técnicas más sofisticadas, equipos cada vez más multidisciplinares, donde no hay ya solo radiólogos y psiquiatras, también hay psicólogos, hay ingenieros, físicos, analistas de datos, informáticos. Es puntera, es prometedora, pero su traslación a la clínica parece aún lejana, ¿no? Porque por una parte, en muchos estudios funcionales vemos que cuando los estudios individuales tienen resultados significativos, pero cuando se hace el metaanálisis no hay resultados significativos, no hay convergencia. Y por otra parte, vemos que en los estudios estructurales, ¿no? De Enigma y los estudios del neurodesarrollo de Shaw y compañeros, vemos que ahí sí que tenían resultados significativos y muy interesantes, pero estos resultados se basan a un nivel del grupo, ¿no? Es cuando se compara la media, ¿no? La media de niños con TDAH versus controles, pero todavía no se pueden utilizar estas imágenes para un niño individual, para un paciente individual, para decir si el niño tiene TDAH o no. Y bueno, hay mucho por hacer, ¿no? Para convertir lo que se sabemos de investigación en algo que se pueda aplicar. Entonces, bueno, ¿qué retos hay? Por una parte son metodológicos, bueno, pues porque bueno, se puede mejorar mucho aún la calidad de la imagen, se tiene que mejorar mucho el control del movimiento de la cabeza, las herramientas de análisis, la calidad bueno, la potencia de los escáneres, hay muchas mejorías ahí que se pueden hacer. Por otra parte, la variabilidad, ¿no? Pues porque parece que, aunque no conocemos bien, pero parece que es posible que el que tengamos resultados tan dispares puede ser que no todos los TDAHs, por así decirlo, sean iguales, ¿no? Que a lo mejor pues, lo que nosotros llamamos TDAH, ¿no? y clínicamente conocemos como el TDAH, puede ser que en distintos niños se manifieste o tenga un origen neuronal distinto. Y bueno, por otra parte es conceptual, retos conceptuales, es decir, bueno, si lo que estamos midiendo, ¿no? Con imagen cerebral, hasta qué punto realmente está representando, ¿no? Lo que pasa en el cerebro o no. Y luego, por último, y yo creo que los más importantes son retos económicos y prácticos. La resonancia magnética es una, y otras técnicas de neuroimagen son técnicas caras y muy sofisticadas que solo están, especialmente la resonancia magnética, solo está disponible normalmente en hospitales especializados y por tanto, pues aunque descubriéramos que llega el momento que se puede por resonancia magnética diagnosticar el TDAH o predecir el tratamiento o que pudiera tener cualquier relevancia en la clínica, sería muy complicado utilizarlo, pues porque no podemos llevar a todos los niños al hospital donde está la resonancia, ¿no? Y porque sería muy caro y habría muchas disparidades en el acceso, ¿no? Y también habría que ver cuánto de práctico es, cuánto mejora el cuidado del paciente, ¿no? Pues porque, bueno, aunque de momento el diagnóstico tiene parte subjetiva, porque es clínico, pero sabemos que un clínico bien entrenado y con tiempo puede hacer también un diagnóstico bueno. Y oportunidades para seguir avanzando, por una parte, ¿no? Pues para mejorar el poder estadístico y mejorar la representatividad de las muestras, es avanzar en grandes estudios colaborativos multicéntricos, longitudinales, poblacionales, transdiagnósticos, en el sentido de que se mire más desde el punto de vista dimensional, ¿no? Más que TDAH sí o TDAH no, pues miremos más síntomas, ¿no? O miremos más funciones. Por otra parte, como decimos, pues son estudios caros porque la resonancia magnética es cara, entonces a lo mejor pues un centro por sí mismo no puede, o a lo mejor pues un hospital en el Perú pues no puede aportar 200 pacientes para un estudio, pero a lo mejor si un hospital en Lima pues puede aportar 15 pacientes y otro hospital en Trujillo pues puede otros 15 y luego compartimos con un hospital en Río de Janeiro, otro hospital en Santiago de Chile, pues ahí podríamos tener, ¿no? Pues una muestra más grande, multicéntrica de Latinoamérica, ¿no? Es lo que están haciendo, no en Latinoamérica,
aunque en Cuba pues están empezando también, pero sí que se está haciendo, ¿no? Pues en Brasil pues está en el grupo Enigma con países de Europa, con China, con Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha empezado este estudio ABCD, que tiene 12.000 participantes de todo el país, ¿no? Y reclutados en distintos centros. Por otra parte, eso, como también digo, es importante que la investigación en TDAH, en neuroimagen, también integre más datos y personas de países de bajos y medios ingresos. De momento los estudios que tenemos están más bien basados en Estados Unidos, Europa y China. Y por último, pues la sofisticación técnica, ¿no? Sabemos que, bueno, que la neuroimagen nos va a poder dar información valiosa, pero solo una parte, ¿no? Solo una parte decimos en inglés, part of the picture, no parte del conjunto. Necesitamos también otras herramientas, ¿no? Y necesitamos integrar la investigación de neuroimagen con investigación en genética, investigación con pruebas de neuropsicología, con datos clínicos. Y eso se puede hacer, pues antes era muy difícil, pero ahora con las grandes supercomputadoras y con Machine Learning se puede, ¿no? Pues Machine Learning y Big Data lo que se basa es en meterle en el ordenador información gigantesca, pues información de neuroimagen, información genética, información clínica. Entonces eso si se lo das a un humano, pues un humano no sabe qué hacer con ello, pero si se lo das a la máquina podría ser capaz de identificar, de juntar todos esos datos y de identificar patrones, ¿no? Y de distinguir, por ejemplo, a pacientes de controles, ¿no? Bien, y yo creo que eso es por donde está yendo el campo. Y muchas gracias por su atención y por unirse aquí en la noche. Aquí con Micuí desde Nueva York les agradezco y quedo disponible unos minutos para preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por actualizarnos realmente en este tema tan interesante. Nos queda claro que aún falta mucho, ¿no?, por investigar y todavía ese traslado que quisiéramos tener hacia la parte clínica aún no es posible, ¿no? Y genera también muchas preguntas, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, ¿no? Alguien pregunta si el tener tantas estructuras afectadas o que estén relacionadas, ¿no?, a estos hallazgos clínicos, podrían también verse en otros trastornos, ¿no?, que no necesariamente sean propios del TDAH. Otra pregunta que me surge a mí es si esta integración de estas redes neuronales, ¿no?, que son muchas, que aparentemente se van integrando, tendrían también, justificarían quizá los problemas sensoriales que presentan algunos niños con TDAH, ¿no? No sé si quieres ir respondiendo a alguna de estas. Sí, muy bien, muy interesante. Sí, entonces, creo que por donde se está yendo, como decía, es como a estudios más grandes y estudios transdiagnósticos, ¿no? Es no centrarnos solo en el TDAH, no centrarnos solo en el autismo o esquizofrenia, sino ver por ejemplo, ¿no?, pues como en los Institutos Nacional de Salud Mental, en NIMH en Estados Unidos, pues desarrollaron este marco conceptual, este framework que se llaman los RDoC, ¿no?, que dicen no clasifiquemos los trastornos mentales con diagnósticos como categoriales, es decir, aquí está el TDAH, aquí está el autismo, sino de una forma más dimensional, es decir, vamos a ver qué cosas tienen en común, ¿no? Qué cosas, por ejemplo, pues tienen en común el TDAH y el autismo, ¿no? Pues puede ver, pues a lo mejor falta de control de impulsos, ¿no? Entonces dice, bueno, en vez de estudiar ahora niños con TDAH, vamos a estudiar niños con falta de control de impulsos, ¿no? Y no nos importa si tienen TDAH, si tienen autismo o si tienen otra cosa. Y por otra parte también, pues por ejemplo, estos estudios Enigma, lo que hacen, porque Enigma tiene varios grupos, pues uno con TDAH, otro bipolar, pero están haciendo también estudios para comparar distintos trastornos, para ver qué tienen en común, y sí que, pues por ejemplo, hay estudios de imagen estructural de Enigma que han comparado TDAH con trastorno bipolar, autismo y esquizofrenia,
sí que han visto que las alteraciones que se ven en el TDAH son totalmente distintas a las que se ven en otros trastornos. Pero creo que sí que hay que seguir avanzando en conocer más las diferencias y las similitudes de distintos trastornos. Y la segunda pregunta, sí, ya me acuerdo. Entonces, sí, esto, lo que sabemos de neuroimagen del TDAH es que, y lo que nos ha demostrado la investigación es que, bueno, aunque cada vez tenemos casi más preguntas que respuestas, pero hacia donde van las cosas es hacia decirnos que el TDAH no es una cosa sencilla, ¿no? Bueno, que los trastornos mentales no son sencillos. No son tan sencillos como lo que se veía en el siglo XIX, ¿no? Pues en los principios de la neurología, ¿no? Pues área de Broca, área de Wernicke, ¿no? Pues sabemos que si hay una lesión en este área, pues falla este tipo de lenguaje. Si hay una lesión en este área, no es como los ictus, ¿no? Que sabiendo los síntomas que tiene la persona, pues sabemos dónde está ese ictus, ¿no? Probablemente. Pues en psiquiatría es distinto. Los trastornos psiquiátricos, y en concreto el TDAH, no parece que no están localizados en un área concreta, sino que parece ser que incluyen distintas áreas del cerebro y no solo a nivel estructural, sino a nivel funcional. Y lo que parece es que son trastornos digamos, lo que se llama el conectoma, ¿no? Se habla del conectoma al igual que se habla del genoma, ¿no? Para hablar de los genes, del conectoma para hablar de las conexiones del cerebro. Y parece que lo que está alterado es el conectoma en su conjunto. Y por tanto, cuando estudiemos, tenemos que estudiar el cerebro en su conjunto y no nos podemos centrar en áreas concretas, que es en lo que han fallado probablemente muchos estudios, es el ser demasiado concretos. Muy interesante, realmente. Esto del conectoma para mí es un término nuevo. Y sí, es muy interesante. Y también una de las preguntas que nos han llegado es un poco, ¿qué opinas del término neurodiversidad, ¿no? De enfocar estos temas como algo dentro de la neurodiversidad y no tanto como trastornos, quizá, ¿no? Sí, bueno, o sea, por una parte, sí que es, bueno, se ve, ¿no? Desde el punto de vista dimensional, ¿no? Que no es probablemente, no estamos hablando de como el TDAH o el autismo, probablemente pues no sean como entidades totalmente estancas, ¿no? Como que existen totalmente aparte y que por tanto podemos decir esto es autismo, esto es TDAH y entre medio no hay nada, ¿no? Sino que estamos viendo, ¿no? Como más desde un punto de vista dimensional. Y dentro de la dimensionalidad pues hay la diversidad, ¿no? Y hay personas pues que pueden ser más deficitarias en ciertas áreas, pero pueden tener otras buenas capacidades. Pero bueno, yo creo que el concepto de neurodiversidad y de no intentar no etiquetar a los niños pues cuando no hace falta, creo que no debe estar reñido, ¿no? Pues con la atención que merecen las personas que sufren, ¿no? y que tienen problemas, ¿no? En psiquiatría tenemos este problema, pero a la vez es la ayuda, ¿no? Pues necesitamos las clasificaciones, necesitamos clasificar a la gente, necesitamos ser un poco categóricos, aunque la vida sea más compleja, pero necesitamos saber quién es el niño que necesita tratamiento y quién es el niño que no necesita tratamiento, ¿no? Porque el niño que necesita tratamiento se va a beneficiar del tratamiento y su vida va a mejorar, ¿no? Entonces, sí, creo que no es, creo que por una parte está bien y no patologizar la diversidad, pero por otra parte saber que, bueno, que la diversidad tiene un rango muy amplio y hay personas pues, en las que su diversidad les produce un problema, ¿no? Pues y les hace sufrir. Entonces esas personas pues, tenemos que ayudar. Claro que sí, y personalizar cada caso, ¿no? Porque cada niño, cada paciente es un mundo distinto.
Tenemos evidencia, Víctor, de que la medicación ayudaría a terminar este neurodesarrollo, esta maduración, la medicación especialmente en el TDAH, ¿no? Refiriéndome a eso. Tenemos evidencia muy preliminar. Por ejemplo, los estudios estos longitudinales que hicieron en Maryland, aunque parte de sus análisis los hicieron comparando a los niños que estaban con tratamiento, que habían estado con tratamiento, los niños sin tratamiento, y sí que vieron una tendencia que los niños con tratamiento, su maduración se aceleraba, ¿no? O se remontaba, ¿no? hacia curvas, por así decirlo, curvas del desarrollo normal. Pero bueno, aún es muy preliminar, porque sí que saben los tratamientos, sí que parece ser que funcionalmente actúan, pero a corto plazo, ¿no? Mientras se está tomando el tratamiento, pues los síntomas mejoran, y es probable que sea porque está arreglando los circuitos cerebrales, pero todavía no está tan claro como a medio o largo plazo si realmente la medicación está acelerando el desarrollo cerebral o simplemente está compensándolo, mientras el niño pues, va desarrollando a su propio ritmo, pero por lo menos sin síntomas. Ok. Y acá hay otra pregunta sobre los tratamientos no farmacológicos, ¿no? Si es que existen estudios con imágenes que evalúen bien el impacto y los cambios que podrían haber, ¿no? Sí, existen muy poquitos estudios. Bueno, con medicación existían, bueno, hasta que yo hice el mío existían 9, y ahora existen creo que 10, no sé si ha salido alguno más, pero bueno, sí que sé que están algunos que están en proceso de publicación. Y con otros tratamientos hay poquitos, pues hay, yo los he estudiado, pues hay uno con terapia cognitivo-conductual, pero era un estudio muy pequeñito en tamaño. Había otro con suplementos proteínicos y otro incluso con terapia equina, ¿no? Hicieron terapia con caballos y ver cómo cambiaba la conectividad cerebral. Eran estudios muy pequeñitos y de momento no están tampoco replicados, ¿no? Entonces no sabemos. Acá hay otra pregunta también un poco curiosa sobre si es que el tratamiento podría influir en el coeficiente intelectual de estos niños y si es que hay también algún estudio sobre esto, ¿no? Que podríamos... No parece que la medicación tenga ningún efecto en el coeficiente intelectual. No. Lo que vemos en los niños, sí, normalmente, bueno, cuando en el diagnóstico, por ejemplo, en nuestro estudio, les hacíamos una batería neuropsicológica al diagnóstico, ¿no? Les medíamos el coeficiente intelectual y también otras la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo. Y entonces lo que sí que veíamos es que el coeficiente intelectual por sí mismo normalmente se mantiene, y en niños con TDAH normalmente es normal, sí, es medio, no tienen... Lo que pasa que lo que sí que tienen es muchas veces problemas de la velocidad de procesamiento, en la memoria de trabajo por disfunción ejecutiva. Entonces lo que sí que vemos con el tratamiento es que esas disfunciones en muchos casos mejoran, ¿no? Incluso a veces puede ser que el coeficiente intelectual mejore, pero no es que mejore, sino que probablemente la primera vez que lo hizo cuando no tenía tratamiento estaba muy distraído y no hizo bien el test. Y entonces cuando está centrado, ahí se ve realmente su coeficiente intelectual. Pero por sí mismo no, la medicación no cambia el coeficiente intelectual. Claro, sí, pues podrían sesgar, ¿no? Las pruebas al no tener tratamiento en ese momento. Hay una pregunta del doctor Núñez, es nuestro colega, maestro también, si es que existen estudios que diferencien la inquietud de la angustia, ¿no? Del TDAH, del mismo TDAH, porque sabemos que los niños con TDAH también tienen muchas veces ansiedad, ¿no? Si hay estudios comparativos respecto a este tema. No, pues es una buena pregunta. Yo no había pensado sobre ello y creo que no hay estudios. De hecho,
uno de los problemas de, bueno, por así decirlo, con la investigación en neurociencia y pues, con TDAH, es que los criterios de inclusión suelen ser más o menos estrictos, ¿no? Entonces, a los niños con TDAH que se les incluye en los estudios normalmente no se suele incluir si tienen comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, si tienen un trastorno de ansiedad diagnosticado, en muchos casos no les incluyen en el estudio, ¿no? Pues porque no quieren confundir, que sea una confusión. Pero sí que podría ser interesante el estudiar niños con TDAH con ansiedad, sin ansiedad, que no se ha hecho. Muy bien, Víctor. Acá hay otra pregunta para un colega entusiasta que dice, si quisiéramos hacer un piloto, una investigación, ¿qué sugiere usted para tener en cuenta en cuanto a la selección de los candidatos, ¿no? Criterios de inclusión, de repente algo en una pincelada, ¿no? Sobre esto. Sí, sí, muy bien. En otro de los estudios, bueno, en uno de los estudios que también publiqué, la revisión sistemática sobre estudios de tratamiento con TDAH, al final ponemos una tabla de recomendaciones, ¿no? De cómo, y también es algo que, bueno, yo ahora la semana pasada defendí la tesis doctoral, presenté los datos originales y ahora estoy escribiendo un artículo para la revista basada en ello. Pero bueno, nosotros pues hemos delineado un poco las recomendaciones, ¿no? Pues, y por así decirlo, bueno, pues uno es intentar tener una muestra más o menos de al menos 30 personas por grupo, 30 versus 30, porque hay que contar que en muchos casos se pierden datos. Por ejemplo, en mi estudio, de los 68 niños perdimos 11, la mayoría por movimiento excesivo, ¿no? No se podían utilizar esas imágenes, que estaban artefactadas. Entonces, bueno, se puede intentar como tener 30 por grupo y se pueden, bueno, y esto es dependiendo un poco de lo que quieran ver, si quieren ver medicación o si quieren ver pacientes versus controles sanos, ¿no? Pero sí que recomendaría, por lo menos a los que vayan a tener TDAH, ¿no? Que hagan estudios también longitudinales, ver el antes y el después de la medicación, ¿no? Cómo cambia. Y, y bueno, hay un montón de recomendaciones específicas que la duración de la resonancia cada vez se ve que es más importante que sea un poco más larga, ¿no? Normalmente eran 5 o 8 minutos, en mi caso fueron 8 minutos, pero se ve que hace falta más que sean 20 minutos, aunque sea más aburrido para el niño, pero cuanto más tiempos podemos conseguir datos de más calidad. Bueno, luego hay muchas recomendaciones específicas, pero bueno, pueden verlas Sí, sí, sí. en mi artículo. No, muchas gracias. Nada. Y cuando hablamos de subtipos en el TDAH, ¿no? Sabemos que hay los de predominantemente inatentos, los tipos combinados o predominantemente hiperactivos e impulsivos. ¿Hay diferencia en los hallazgos de las neuroimágenes según el subtipo? Sí, bueno, hay un estudio que ha visto diferencias, que se centró en comparar los distintos subtipos y utilizaron esto de Machine Learning para intentar encontrar diferencias sutiles, pero no ha sido replicado. Quiero decir, fue un estudio muy interesante, pero por desgracia no se han encontrado cosas similares, no se ha podido replicar. Es lo que pasa también en neuroimagen, ¿no? Bueno, en otras áreas de neurociencias, que hay estudios así que muy bonitos y tienen resultados muy buenos, pero luego otras personas intentan hacerlo y no lo consiguen, no se sabe, a veces no se sabe por qué, ¿no? A veces puede ser por suerte o por lo que sea, eh, pero bueno, sería interesante. Gracias, Víctor. Bueno, dos preguntitas más para ya no cansarte tanto. Una que quizás es un poco más clínica, ¿no? Preguntan por qué cuando hay interés en los niños con TDAH, ¿no? Cuando están motivados, aumenta su concentración, ¿no? O sea, ¿cuál es la explicación detrás que esta concentración, esta atención mejore cuando hay una motivación?
Lo que pasa, los niños con TDAH tienen una disfunción en los circuitos de dopamina, y la dopamina está muy implicada en los circuitos del refuerzo, ¿no? El reward. Entonces, las personas necesitamos una dopamina, ¿no? Para hacer cosas y para estar motivados para hacer cosas. Entonces, pero bueno, las personas con TDAH son capaces por así decirlo, activar ese circuito de refuerzo, pues con cosas que tenemos que hacer, aunque no nos gusten demasiado, pero que tenemos que hacer, ¿no? Y podemos encontrar ahí la motivación. En cambio, los niños con TDAH tienen un umbral de motivación muy alto, en el sentido de necesitan que la actividad sea muy, muy, muy interesante y que la actividad esté como liberando, o sea, les produzca una liberación de dopamina más grande de lo normal para que para que sea interesante. Entonces, esto es lo típico, ¿no? Pues que se ve y que se dice, ¿no? Pues dicen, ¿no? Algunas mamás, papás, pues dicen, no, mi niño no puede tener TDAH porque cuando está jugando a videojuegos se concentra. Y se concentra tanto que yo intento hablar con él y no me hace caso, está totalmente prestando atención al videojuego. Y claro, es que el problema del TDAH no es, por así decirlo, falta de atención, es que su umbral para prestar atención está muy más elevado y entonces necesitan porque las alteraciones que tienen en el funcionamiento de la dopamina. Por tanto, como el videojuego les produce una descarga de dopamina muy grande, ¿no? Les mantiene atentos. Pues eso es por lo que también cuando son adolescentes pues tienden más a meterse en problemas, ¿no? Pues, porque a lo mejor pues pasar un sábado en casa pues leyendo un libro pues no les libera mucha dopamina, ¿no? Pero en cambio pues salir a la calle y tirar piedras al coche de la policía a ver si nos pillan o no nos pillan, pues eso produce mucha más dopamina, ¿no? Pero bueno, la medicación también lo que intenta porque las medicaciones, sobre todo las estimulantes, lo que hacen es intentar normalizar el flujo de dopamina para que el umbral, ¿no? de atención se normalice y para que los niños no necesiten como hacer cosas más extremas o estímulos más extremos para prestar atención. Sí, es muy interesante. He conocido varios niños que la lectura, ¿no? Y la cuestión académica sí los motiva. Y quizá no interfiere tanto, ¿no? Y eso es interesante porque pasan a veces desapercibidos, ¿no? Por mucho tiempo. Hay una pregunta que es un poco ya más, que va más dirigida a la cuestión polémica, ¿no? De que hay colegas incluso que creen, ¿no? Que el TDAH en realidad no existe, ¿no? ¿Las imágenes darían valor al reconocimiento de esta condición? ¿Ayudarían a reforzar la idea de que el TDAH, bueno, pues es algo real? ¿Qué podrías Sí. comentar? Sí, especialmente, vamos, los hallazgos en imagen estructural, digo, aunque no se puedan aplicar a pacientes concretos todavía, son suficientemente sólidos para ver que hay diferencias y que es efectivamente un trastorno del neurodesarrollo. Pero bueno, yo creo que el argumento más definitivo no es tanto la imagen cerebral, o lo que se sabe de investigación, que se sabe, sino bueno, creo la experiencia clínica de los que tenemos los ojos abiertos y tratamos a niños y niñas con TDAH, y es que esto produce sufrimiento y en las familias, en los niños, y que cuando se trata, en la gran mayor parte de los casos mejora y los niños vuelven a estar contentos y hacer una vida normal, y yo creo que este es como el mejor argumento. Sí, es una pena, ¿no? que a veces, por así decirlo, la resistencia o el enemigo lo tengamos dentro, ¿no? En nuestras propias filas, pero yo creo que lo que se trata no es de ver quién tiene razón, lo que se trata es de ayudar a estos niños que están sufriendo, a estas familias que están sufriendo. Sí, por supuesto. Los que mejores nos pueden decir son los familiares, ¿no? Los padres, los docentes y los mismos pacientes, ¿no?
Bueno, ya para terminar, ¿crees, Víctor, que en un futuro no muy lejano puedan mejorar los estudios de neuroimagen para el diagnóstico en adolescentes y adultos no diagnosticados? Es una pregunta más que tenemos por aquí. Sí, no, muchas gracias, Elisa. Lo que creemos, bueno, lo que muchos creemos es que es posible es posible que en un futuro no muy lejano, no sabemos cuándo va a estar ese futuro, porque estos avances en ciencia, tecnología, biomedicina, sabemos que a veces aparecen como un poco de repente, ¿no? Muchos avances en medicina, ¿no? Los antibióticos pues, pasaron de no saber nada a de repente tener antibióticos. Entonces no sabemos, o sea, hay que seguir perseverando y intentar aprender de los errores. No sabemos si de aquí a 5 años va a haber un descubrimiento como revelador y que va a cambiar todo, o si vamos a estar otros 100 años investigando. Pero en cualquier caso, probablemente, probablemente si encontramos que la neuroimagen es útil en la clínica, sea útil no tanto para el diagnóstico entre personas con TDAH y personas sin TDAH, porque esto lo puede hacer un clínico normalmente, pues ver si la persona tiene problemas, si no tiene problemas, pero que pueda ayudar más para el diagnóstico diferencial, es decir, bueno, esta persona, este niño tiene estos síntomas y yo no tengo claro si es TDAH, si es autismo, si es un poco de todo. Entonces es posible que para esos casos la imagen cerebral pueda ayudar. Y también, ¿no? Por ejemplo, y eso lo tenemos con el Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, les enseñaba antes un PET amiloide, ¿no? Que sería positivo en pacientes con Alzheimer. Y este PET amiloide no se utiliza, cuando estaba en la clínica de Navarra se utilizaba mucho, pero no se utiliza para diagnosticar a las personas de demencia, ¿no? Porque los puedes diagnosticar clínicamente muy sencillamente, sino se utiliza más para el diagnóstico diferencial, es decir, qué tipo de demencia tiene. Porque si es Alzheimer, el amiloide saldrá positivo, y si es frontoparietal o otro tipo de demencia y el tratamiento es distinto, pues entonces yo creo que en el TDAH será parecido, será para ver en casos en los que hay síntomas, pero son síntomas un poco más dudosos, o nos dudamos entre distintos diagnósticos para ayudar al diagnóstico diferencial. Y por otra parte es posible que ayude también para la predicción del tratamiento, es posible que ayuden a decir, bueno, en este caso, en este niño que no le va bien el metilfenidato en el primer intento, pues a lo mejor es posible que la técnica de imagen te pueda ayudar a guiar y decir, no, mira, los estimulantes no van a funcionar porque este cerebro funciona de manera distinta. Entonces a lo mejor hay que probar, hay que ir ya con los no estimulantes. Creemos que por ahí puede haber un futuro clínico. Muy interesante, Víctor. Muchísimas gracias por tu presentación y por responder todas las preguntas. No quiero terminar sin antes agradecer la presencia de la doctora Rivera, ella es la presidenta de la Asociación Psiquiátrica Peruana. Doctora, si quiere dar unas palabras de cierre, puede activar su micro. Y bueno, y muchas gracias, Víctor, porque nos has acompañado en 2 eventos en muy poco tiempo, y eso demuestra, ¿no?, tus deseos de compartir tus conocimientos. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Agradecer al doctor Víctor por su generosidad, su capacidad de poder hacernos entender cosas nuevas, de pronto refrescar algunos conocimientos. Y qué bonito ver a toda la gente joven, nueva, con entusiasmo en poder seguir creciendo desde el punto de vista académico para volcar todos estos conocimientos en nuestra población, ¿no? Gracias a la doctora Ceci, a la doctora Fiorella y al grupo que coordina y que trabaja el capítulo de Infanto Juvenil de la Asociación Psiquiátrica Peruana. No más me queda sino agradecer a todos y invitarlos para la próxima actividad que probablemente ya la doctora Cecilia nos va a estar haciendo de conocimiento, un tema bastante importante, y vamos a seguir adelante. Muchas gracias, doctor Víctor, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Y por favor, antes de que se retiren, si pueden encender sus cámaras para una fotito de grupo. Ceci, nos avisas para la foto. Muchas gracias a todos. Vamos a la cuenta de 3, vamos a tomar la foto. A ver.
Una gran alegría ver a los maestros, muchos saludos. Estamos de varias ciudades conectados, Víctor, gracias a todos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Ceci. Gracias a todos por su presencia.